Buenas tardes, muchas gracias a todas y a todos por estar hoy aquí en la segunda jornada del homenaje que la Fundación Caja Canarias ha organizado para rendir tributo, para recordar la figura de Domingo Pérez Minic. Lo decíamos ayer, que se cumplen 120 años de su nacimiento, pero que en cualquier momento es un buen momento para recordar todo lo que hizo por la cultura en Canarias y en concreto, bueno, pues especialmente la isla de Tenerife. Ayer tuvimos la ocasión de hablar con Juan Cruz, periodista, editor, escritor, y con Jorge Fernández, periodista de La Nación de Buenos Aires, y recordamos parte de la vida de don Domingo y especialmente su proyección internacional y su papel como escritor de periódicos. Hoy tenemos con nosotros a Andrés Sánchez Robaina, que es catedrático, poeta, traductor, ensayista, a Yolanda Arencibia, que es directora de la Cátedra Pérez Galdós y catedrática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria también, investigadora. Y queremos seguir hablando de lo que Domingo Pérez Minic significó para la cultura de las islas, y no solo de las islas, sino fuera de ellas, incluso fuera de España. Y también ver un poco su papel como crítico, ahondar un poco más en esa faceta. A mí la primera pregunta que me gustaría hacerles a los dos, después de, por supuesto, darles las gracias por estar hoy aquí y compartir sus recuerdos y sus experiencias, es esa parte más personal. Si pudieran contarnos a todos los que estamos aquí cómo conocieron a Domingo Pérez Minic y cómo les influyó en su vida en aquel momento, ¿no? Podemos empezar por ti, Andrés, si quieres. Muy bien, ¿cómo no? Bueno, pues yo tengo que hacer entonces una pequeña historia, ¿no? Que intentaré abreviar. 1970. Se reedita un libro fundamental de Pedro García Cabrera, Transparencia Fugada. Y yo estaba recién llegado a La Laguna para empezar mis estudios de filosofía y letras. Y me pidieron que yo organizara un acto de presentación del libro en la universidad. Y lo primero que hice, claro, fue ponerme en comunicación con García Cabrera, que me condujo a Eduardo Westerdal, que me condujo a Domingo Pérez Minic. De modo que ese fue el primer encuentro que tuvimos, un encuentro un poco episódico en el caso de Domingo y mucho más profundo en el caso de Pedro y de Eduardo. Pero en todo caso ya, en fin, fue un encuentro para mí muy significativo. Tuvimos una simpatía mutua, en fin, ¿no? Inmediata. Y tuve ocasión de charlar con él brevemente, ¿no? En un par de ocasiones. En cambio, los diálogos tanto con Eduardo como con Pedro fueron mucho más intensos. Pues bien, solo bastantes años después, cuando Domingo Pérez Minic era miembro del Premio de la Crítica, que se concedía siempre, del jurado del Premio de la Crítica, que se concedía siempre en Sitges, ¿no? Un amigo común me contó que estaba esos días en Barcelona, Domingo. Y me dijo, hombre, Domingo me ha preguntado por ti y seguro que a ti también te apetece, en fin, saludarlo. Y, por supuesto, ¿no? Y tuvimos una charla sabrosísima sobre la elección de mi tema de tesis doctoral, Alonso Quesada. Él se mostró, desde luego, encantado con el tema. Me dijo, por cierto, algo que no se me olvidará, que era el poeta canario de principios del siglo XX, donde hay una pequeña pléyade, ¿no?, de poetas importantes, ¿no?, que era el que a él más le interesaba, ¿no? Y eso, en fin, fue también otro motivo para empatar una conversación para mí, en fin, muy grata, ¿no? Y luego, el tercer episodio de ese trato personal con Domingo fue cuando
yo ya vengo a Tenerife a principios de los 80 como profesor de la Universidad de La Laguna y a partir de ahí ya lo veo con relativa frecuencia, lo visitaba, ¿no?, en su casa y bueno, tuvimos verdaderas tardes para mí inolvidables de conversación gratísima sobre lo divino y lo humano, ¿no? De modo que luego, si quieres, podemos hablar de más temas, ¿verdad? Pero de cómo conocí, en fin, muy de cerca la personalidad de Domingo, te lo explicaba antes en la parte que tuvimos, ¿no? Y esa es, desde luego, la parte quizás más sabrosa de la que hablaremos luego. Y en tu caso, Yolanda, ¿cómo fue tu descubrimiento de Domingo a nivel personal y a nivel académico? A nivel personal, don Domingo era para mí, además vivía en Tenerife, no lo conocía directamente, era para toda la gente de nuestra generación, era una curiosidad viva y una admiración constante. Pero debió ser por los años 70, porque todavía no teníamos la universidad, no había empezado aquello, cuando existía la Universidad de Canarias Pérez Galdós, que tenía su sede en la Casa de Colón, y Alfonso Armas, siempre al pie del cañón, Joaquín Blanco, recordando ahora, organizábamos, porque yo también trabajaba con ellos, también muchos actos, y sobre todo nos gustaba traer a gente de fuera que nos hablase de cosas interesantes. Bueno, total, que don José Rosarena y don Domingo Pérez Minic fueron invitados a una especie de conversación sobre novela en la Casa de Colón. En aquel tiempo que no existían, todo era artesano, yo sacaba los billetes, porque no teníamos mano de obra, no existían esos magníficos grupos que hoy organizan cosas y nos descargan de todo ese tal. Y fue la primera, cuando yo me enteré que don Domingo Pérez Minic no se llamaba Pérez Minic, porque yo empecé, le quería hacer, le estaba haciendo su billete para ir a Las Palmas, pero él no me dijo que era quien no era Pérez Minic. Y yo hablé con él: don Domingo, es que no, dígame usted, es que no me casa no, el DNI está esto y Domingo Pérez Minic y está bien. Bueno, pues está bien, pero yo resulta que no me casaba hasta que descubrí que, pero muy, no me lo dijo él, lo descubrí yo. Y luego tuvimos, yo recuerdo como si fuera... Pérez Hernández. Sí, Pérez Hernández, pero claro, en el billete yo, sí, claro, el carnet de identidad no me coincidía. Bien, entonces el día que por fin llegaron los dos, y bueno, fue un acto entrañable y bueno, don José era un hombre sereno y pausado y serio y un poquito taciturno tal vez, y don Domingo fue en aquel día una explosión, en aquel momento de carácter y de bonomía y de hablar con todo el mundo. Pero recuerdo, caminando por el patio de la casa de Colón para entrar en el salón, dijo él: cada vez que vengo a esta isla me pregunto cómo es posible que don Benito Pérez Galdós hubiera nacido aquí. Y claro, entonces todo el mundo se rió, porque luego cuando empezó a hablar volvió a hacer una broma parecida sobre aquel genio que sin embargo había tenido la mala suerte de haber nacido en aquella isla. Pero bueno, con mucho cariño, con mucha cordialidad, y ese fue el día que yo conocí a don Domingo Pérez Minic. Después fuimos a cenar, fue todo muy entrañable, pero eso fue cuando yo efectivamente lo conocí. Después, pues claro, siempre ya... Ustedes saben que siempre cuando uno une la cara de la persona y la persona a la persona que admira, te caminas de otra manera. Y ya don Domingo fue mucho más cercano a mí que lo que lo había sido ese momento. Pero estamos hablando de esos años, debió ser 70 avanzado. Es curioso que
que Domingo Pérez Minic, a pesar de la etapa que le tocó vivir, que nació en 1903, aunque creo que a veces le gustaba decir que había nacido en 1905, a pesar de que, bueno, que vivió un periodo relativamente breve de libertad, durante el resto del tiempo y de las penalidades que sufrió a lo largo de su vida, pasó por la cárcel, tuvo problemas económicos, vivió una dictadura, tuvo la capacidad de mantener vivas todos sus intereses, todas sus pasiones y de compartirlas con el resto, ¿no? ¿Eso era sencillo o quizás era inevitable para seguir adelante en su caso? Andrés. ¿Me preguntas? Sí. Bueno, sería interesante, aunque sea brevemente, hablar de la vida de Domingo, porque lo acabas de mencionar, fue una vida, a pesar de que no lo parecía, llena de penalidades. Y para eso hay que hacer un perfil rapidísimo, ¿no?, del perfil biográfico de Domingo. Para empezar, Domingo fue un niño huérfano, perdió el padre a los 4 años, ¿no? En cambio, tuvo la suerte de contar con un tío materno, Martín me parece que se llamaba, que era concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz y le consiguió una beca del Ayuntamiento, porque, por lo visto, Domingo era un chico muy despierto, muy aficionado a los libros y muy serio, ¿no? Y gracias a esa beca Domingo pudo irse a estudiar al colegio de los hermanos de La Salle, que estaba recién fundado aquí. Y Domingo, luego diré por qué sé todos estos datos, que no están en ninguna parte, pero yo lo sé. No, están en un artículo Exactamente, publicado por ti. Un artículo, sí, que me pidieron de una revista norteamericana y que, en fin, luego lo cuento. Total, niño huérfano, que estudia con una beca. Beca, por cierto, que le permite ir a un colegio en el que le dan francés nativos. Y Domingo me contaba en esos diálogos que teníamos que gracias a ese contacto con franceses surgió su interés por el otro, por los otros, y sobre todo por la cultura francesa, ¿no? O sea que, bueno, eso le permitió acabar el bachillerato, pero otra desgracia, muere su tío y sus estudios tienen que interrumpirse. Él pensaba hacer, me contó, derecho, y por desgracia no pudo ser, ¿no? De modo que tuvo que entrar enseguida a trabajar como administrativo por cuestiones familiares. De modo que, bueno, luego, claro, otra penalidad impresionante, la guerra, ¿no?, fue para él y para toda su generación y para no sé cuántos españoles, ¿no?, un momento tan dramático que su vida se dividió en dos partes, ¿no? A él como a otros lo condenaron a la prisión de Faifes, ¿no? Allí tuvo lugar un acontecimiento terrible en la vida de Domingo que fue muy poco conocido, porque además él mismo no lo contaba mucho. Pero como yo estaba haciendo unas notas con un destino, digamos, de un guión de un programa de televisión, me contó todos estos datos impresionantes. Me dijo, por ejemplo, que uno de los momentos más terribles de toda su vida había sido su encuentro con 14 anarquistas en Faifes. Anarquistas que lo acusaban, me contó literalmente, de intelectual burgués, pero que acabó, en fin, haciendo tanta amistad con ellos que acabaron considerándolo un camarada más, ¿no? Dice que uno de los momentos más trágicos de su vida fue cuando, sin salir todavía de Faifes, como un par de semanas antes de salir, se enteró de que los 14 habían sido fusilados. Y él me contaba con una emoción profunda cómo, me dijo, había cambiado mi visión de la condición humana.
Esto es terrible, ¿eh? Para alguien que había sido uno de los fundadores del Partido Socialista en Tenerife, cuyo lema moral era la solidaridad, ¿no? La igualdad, la fraternidad, ¿no? Ver desaparición de 14 muchachos, ¿no? Con los que bromeaba, en fin, que lo acusaban, entre comillas, de intelectual burgués, ¿no? Dice que, en fin, y luego, claro, mueren otros amigos, en Faifes, ¿no? No solo Domingo López Torres, que es uno de los que más se mencionan, sino se muere también, por ejemplo, Luis Ortiz Rosales, ¿no? Que formaba parte de ese grupo, ¿no? De modo que otra tragedia. En la posguerra le impiden escribir, ¿no? Pero él consigue hacerlo a través de seudónimos porque tenía que vivir. Él ya había pasado a trabajar, claro, no tenía título, no podía dar clase en instituto, tuvo que irse a trabajar. Yo creo recordar que fue como un trabajo oficinesco en una compañía de petróleo, ¿no? Y se servía para poder sobrevivir, la durísima posguerra, con clases de francés en un instituto privado, ¿no? En un centro privado de enseñanza, quiero decir, ¿no? Es decir que luego, en fin, todo esto, ¿qué revela? Yo creo que Domingo era, me lo he dicho más de una vez, un temperamento cervantino. Es decir, un hombre que había vivido infinidad de penalidades, pero mantenía un carácter risueño. Siguió creyendo, manteniendo siempre sus ideales y sobre todo sus pasiones, que eran la literatura y las artes, ¿no? Y gracias a eso, lo comentábamos antes, esa fue la redención de su vida. Él no perdió nunca, ¿no? Ese carácter risueño, ¿no? Y era difícil escuchar a Domingo una queja, ¿no? Acerca de, en fin, de lo mal que lo pasó. Él lo describía un poco como, en fin, eran las circunstancias, me tocó un tiempo difícil, ¿no? Pero es una vida que por lo menos hasta los 40 y tantos, o 50 incluso, fue una vida llena de sufrimiento. Una vida de alguien que tenía que hacer artículos de periódico para, en fin, para poder seguir, ¿no? Sobreviviendo, ¿no? Es muy interesante eso que cuentas de cómo fue el autodidacta, ¿no? No pudo terminar de formarse, bueno, se formó hasta el bachillerato, pero luego no pudo proseguir esos estudios. No sé, Yolanda, si desde tu perspectiva académica observas muchos otros ejemplos de personas a los que esa pasión les haya llevado a tener un conocimiento tan profundo sobre aquello que les gustaba, porque él era capaz de interesarse por lo que por lo que estaba cerca, pero también por lo que estaba lejos y traérnoslo a los que estábamos aquí, ¿no? Bueno, hay varios factores que inciden en este asunto. Bueno, don Domingo era un ser excepcional en el sentido de que, voy a empezar directo para decir otra, un ser excepcional en el sentido de que ese arraigo en el mundo que le supuso la cultura y que fue lo que le dio ánimos para vivir, porque la cultura y en este grupo de personas que lo pasaron tan mal, el caso de don Domingo y muchos más, sin embargo, encontramos en aquella generación una gran cantidad de nombres que tuvieron, se aferraron a la cultura para vivir bien espiritualmente y para soportar de alguna manera lo que había de mal detrás, socialmente o económicamente. Todos recordamos nombres de aquella época. ¿Y por qué digo que yo, perdonen, yo hablo así, en fin, voy para adelante y para atrás, me encantaría más, bien, porque don Domingo supo siempre partir de esa realidad de su tiempo alrededor y de la cultura para trascender la cultura española y la cultura europea. O sea, siempre tuvo una visión más amplia hacia afuera que lo tuvieron otros de su generación. Pero sí tuvimos una serie de nombres en aquel momento
con situación muy mala económicamente, que se salvaron por la literatura. ¿Recuerdan ustedes Juan Manuel Trujillo? Yo recuerdo a Manuel Hernández Suárez. ¿Recuerdan ustedes a Manuel Hernández Suárez? Aquel hombre taciturno, metido entre libros, cuando volvió don Agustín Millares Carlos, y se metió allí a trabajar. Aquella generación que sobrevivía, vivía bien, entre ellos hablando de literatura y hablando de cultura, y sabían tanto que se lo pasaban estupendamente, pese a todo. Yo por unas circunstancias he tenido que meterme en cuestiones del grupo que hizo planas de poesía, los Millares en aquella época, y estaban económicamente, pero peor que mal, yo sé por familia muy directa que faltaba comida en la casa, y sin embargo querían sacar planas para adelante, y si no había dinero primero era la edición de planas, y luego si podía se comía más o menos, o mejor o peor. En fin, a lo mejor estoy exagerando, pero algo de eso había. Era un grupo tan vocacional, tan intelectualmente importante, por dentro tan bien formado, que eso les ayudaba a vivir, Andrés. Los redimió de alguna manera. Y fue luego, después del franquismo, en los años inmediatamente posteriores, y en el franquismo último, y en el franquismo primero también, una manera de un afán por sobrevivir, culturalmente, y ponerse por encima de todo aquello. Y yo te diría que lo lograron de alguna manera. Claro, yo no conozco más el Círculo de Las Palmas, pero eran gente que vivían muy mal. Pero sin embargo, yo recuerdo mis mejores recuerdos de primera juventud, y cuando estaba en la universidad y después, y cuando estaba trabajando en el instituto, de ir a aquellas tertulias de aquella gente que sabía tantas cosas, y luego eran personas que no tenían un duro. Sí, sí. Y yo creo que la cultura les ayudó a salir para adelante, y en el caso de don Domingo era el refugio. Probablemente la cultura los alimentaba también de otra forma. Ayer hablábamos de lo poco o lo insuficiente que hemos hecho para conservar el recuerdo de Domingo Pérez Minic. Y antes hablábamos también de esa entrevista que mencionabas, Andrés, en la que tú participaste, para que se hiciera y que se ha perdido. Sí, que vale la pena recordar aquí. Vamos a ver, hacia el año 81 debió ser, sí, 81, ocurrió algo interesante en relación con mi trato con Domingo Pérez Minic. Yo no sé, muchos de ustedes se acordarán de un programa de televisión que todavía se localiza fácilmente en internet, ¿no? Que se llamaba A Fondo. A Fondo, sí. Pues bien, a no sé qué directivo de la televisión en Canarias de entonces se le ocurrió hacer un A Fondo canario. Yo no sé, realmente una de las cosas más lamentables que han podido ocurrir en el espacio cultural canario es que esos programas, que fueron no menos de 10 o 12, ¿no?, toda una serie, ¿no?, se hayan perdido. Porque entre esas personalidades que fueron entrevistadas a fondo durante una hora, ¿no?, por Joaquín Soler Serrano, ¿no?, estaban Domingo Pérez Minic y Eduardo Westerdal. Yo no sé ahora bien a quién se le ocurrió la idea, porque claro, el Soler Serrano necesitaba un guión previo, porque claro, él sabía, sí, Domingo Pérez Minic, crítico literario, en fin, no tenía una idea muy general, ¿no? Y de Eduardo lo mismo, ¿no? Él necesitaba un material previo para enterarse en forma de pequeños resúmenes, en fin, de los acontecimientos principales, y ese es el motivo por el cual yo veía a Domingo cada día durante varios meses, y todavía tengo decenas de notas, ¿no?,
sobre su vida que yo no creo que contara a nadie nunca. Bueno, eso me sirvió para que cuando murió, esa revista norteamericana me dijera, hombre, ¿puedes hacer una semblanza biográfica? Digo, estupendo, porque eso me va a permitir, en fin, recuperar aquel viejo guión que hice y otras muchas notas, ¿no? Bueno, pues a mí me fue encomendado el guión de Domingo Pérez-Minic y a Miguel Martinón, que está por aquí, ¿no? El de Eduardo Westerdal, ¿no? Y hay una cosa muy simpática, claro, eso me sirvió para que yo fuera a casa de Domingo, en fin, durante muchísimo tiempo, con mi cuadernito empecé a tomar nota de todo lo que me decía y, bueno, el caso es que pasó algo muy simpático y es que Televisión Española nos invitó, bueno, no, invitó naturalmente a los que iban a ser entrevistados por Soler Serrano, pero también a Miguel y a mí, ¿no? Y nos fuimos a Las Palmas durante quizás 2 o 3 días, ¿no? Y pasaron 2 cosas que tengo que contar, porque eso diría del carácter risueño de Domingo. A pesar de todos estos sufrimientos y penalidades, era gente que tenía una visión del mundo tan esperanzada, con tanta fe en el ser humano, ¿no? Que hacían bromas constantemente, en fin. Bueno, pues una de las bromas fue que repasando el guión en el jet foil, ¿se acuerdan de esa antigualla que se llamaba jet foil, ¿no? Que estuvo de moda durante, ¿no? En el jet foil estábamos los 4 sentados, ¿no? Y repasando el guión, oye, ¿qué te parece esto y tal? Y esto habría que decirle a Soler Serrano que lo mirara y tal. Entonces Eduardo vio que Domingo ponía nacido en 1905 y decía, pero otra vez, Domingo, quitándote años, ¿no? Pero es que el propio Eduardo también se los quitaba. Esto es realmente muy simpático, ¿no? O sea que lo pasamos muy bien. Y otra anécdota de ese viaje muy simpática es que en Las Palmas, una vez grabado el programa, no sé, me parece que el primero fue el de Domingo, bueno, ellos dos muy envalentonados, estamos, en fin, en Las Palmas, ahí vamos a cenar y luego a tomar unas copas, y ¿no? Bueno, yo no recuerdo ya bien qué fue lo que hizo Miguel, pero desde luego yo a la 1 de la mañana estaba tan agotado que digo, Domingo, Eduardo se acabó, no puedo más. Comentario de Eduardo, Domingo, con esta gente joven no se puede contar. Octogenarios, eran octogenarios, ¿no? Que yo no sé hasta qué hora se quedaron, ¿no? Es decir, que todo esto revela, ¿no? ¿Cómo decirlo? Un vitalismo, ¿no? Yo diría que Henry Miller se queda corto, quiero decir que, ¿no? Con esas ganas ¿no? de vivir y de seguir conversando, de que el tiempo no, estamos aquí para conversar, pasarlo bien y muy bien, una cosa inolvidable, ¿no? Pues esa es digamos, la base de todos estos datos, de los cuales tengo decenas, como digo, ¿no? De Pérez-Minic, ¿no? Ojalá alguien, no conseguí nunca que ningún alumno o alumna, en fin, más o menos interesante, hiciera un trabajo sobre Domingo, ¿no? Pero ojalá algún día de Domingo, y lo mismo por supuesto, de Westerdal, aunque Westerdal está siendo más estudiado, porque hay más historiadores del arte interesados, en fin, ¿no? Se editan ahora incluso sus cartas, las cartas de Eduardo, ¿no? Pero en cambio Domingo está un poco rezagado. Es verdad que Caja Canarias ha hecho mucho, ha reeditado los libros, es una cosa. Aquí tengo, por ejemplo, el primero de Isla y Literatura, que es un esfuerzo muy meritorio, ¿no? De Rafael Fernández, hay que decirlo, ¿no? Sobre un magro tomito, Isla y Literatura. En fin, Rafael ha hecho una labor de rastreo de periódicos y ha hecho 4 señores tomos, quiero decir, pero son tomos que se han quedado aquí. Yo recomendaría formalmente, y aprovecho que, en fin, que nadie nos oye, Margarita, para sugerir y recomendar a Caja Canarias que se ponga de acuerdo con una buena editorial peninsular que asegure la distribución nacional, no digo ya de toda la obra de Domingo,
pero sí hacer una buena antología de sus mejores textos, y aquí, por cierto, están algunos de ellos, ¿no? Para hacer una difusión, una edición de alcance nacional, quiero decir, ¿no? Porque creo que vale la pena realmente este esfuerzo de difusión, ¿no? Y ojalá, digo, alguien algún día haga un trabajo sobre Domingo Pérez-Minic como el que acaba de publicarse en editorial Anagrama, de la vida y la obra de Guillermo de Torre. Guillermo de Torre, que además fue muy amigo de Domingo, muy amigo de Domingo. Por cierto, un trabajo excepcional de Domingo Ródenas de Moya, y, bueno, lo recomiendo vivamente. Y persona a la que Domingo apreciaba mucho, ¿no? Y, por cierto, Guillermo de Torre, dicho sea de paso, fue el que lo llevó a escribir a La Nación. Lo mismo que lo llevó a escribir en la revista Ibérica de Nueva York, dirigido por Victoria Kent. Es decir, que esto es interesantísimo. Estos datos me los dijo a mí Domingo, ¿no? O sea que vale la pena que, en fin, que alguien algún día haga un trabajo tan exhaustivo, tan completo, tan minucioso, como el que Domingo Ródenas ha hecho de Guillermo de Torre. ¿Cuál es tu opinión, Yolanda? ¿Crees que lo hemos olvidado? A mí me llama un poco la atención que, por ejemplo, cuando se publicó Facción Surrealista de Tenerife, fue a sugerencia, digamos, de un autor estadounidense, que se lo dijo, ¿no?, a la editora de Tusquets. Lawrence Ferlinghetti. Sí. Que digamos que le dijo, oye, en Canarias, en Tenerife, ha ocurrido esto, merece la pena que se publique un libro. Entonces se pone en contacto con Domingo Pérez-Minic y surge este libro. No sé si antes había hasta más interés alrededor e incluso fuera del que le hemos prestado con el paso del tiempo. Es que desgraciadamente las cercanías a veces no son buenas, ¿eh? Conocemos, a lo mejor confiamos más en alguien que conocemos de fuera que en alguien que tenemos cerca y que es nuestro vecino. Eso ha pasado y pasa, y en estas islas pasa muchísimo. Fíjate que de aquella generación hay todavía muchos nombres que rescatar también y que darle. Pero vamos a centrarnos en Don Domingo porque estamos hablando de él hoy, ¿no? Pero eso es una reflexión que tendríamos que hacernos. A nadie de hoy le interesa nada esa generación. Tal vez la culpa los tenemos los profesores que hemos ido por ahí, no lo sé. Pero a mí me angustia, ver que no interesa nada un poco del pasado y casi, bueno, esto no viene a cuento aquí, pero bueno, lo voy a decir porque hay que decir, cada vez nos interesa más, nos centramos más en nuestra isla, en los temas canarios. Bueno, vamos a no hablar de esto, porque cada vez conocemos una magnífica profesora de literatura canaria que le encanta, que no sé qué, y le digo, ¿tú sabes quién es Pedro García Cabrera? ¿Pedro García Cabrera? ¿Pero cómo que Pedro García Cabrera? ¿Pero de qué es literatura canaria? Bueno, perdón, esto es de hoy. Pero bueno, vamos a hablar de ayer. Don Domingo tuvo siempre, y eso lo he visto yo más a la posteridad que en aquel momento, porque yo todavía no tenía la suficiente, era demasiado joven en aquella época, pero siempre fui muy admirado en Las Palmas, seguramente de las manos de Alfonso Armas, seguro, pero el galdosismo de Don Domingo, que estaba claro, porque entre los primeros artículos siempre Galdós fue para él un referente de el escritor canario universal, desde sus primeros artículos. Sin embargo, es sorprendente que en el año 71, en el año 73, que se hizo el primer congreso galdosiano en Las Palmas, el día 2, el segundo día del congreso, los congresistas vinieron a Tenerife, Alfonso Armas y Alberto Navarro.
Alberto Navarro, que en aquel tiempo era catedrático de Salamanca, que había sido rector de la Universidad de La Laguna. Pero vinieron en representación del Congreso. Y entonces le hizo una gran recepción aquí el periódico El Día. Domingo Pérez Mini en representación del periódico El Día. Y Constantino Aznar, otro Aznar de Acevedo. Sí. Aznar de Acevedo. No, Aznar de Acevedo, bien. Pues lo recibieron en Tenerife. Y ese día se descubrió una placa en el Instituto Hoy Cabrera Pinto, en el Instituto de La Laguna, donde Galdós revalidó su bachillerato y donde estaba y sigue estando, su expediente académico. Hay una cosa curiosa porque estaba entre los actos previstos, la recepción en el instituto y tal, y la exposición del expediente académico, pero al día siguiente hice el periódico, eso lo vi en el periódico, que no se pudo ver porque no se encontró. Aquel día está, pero es curioso que tanto preparativo y se les perdió el expediente, pero bueno, eso es una anécdota tonta, ¿no? Pero fueron recibidos en el aeropuerto por el gobernador militar, el representante de Educación, el representante del Cabildo, que fue, por cierto, Wilfredo Gripper, que era en aquel tiempo consejero, no era el presidente del Cabildo, sino consejero, el rector de La Laguna en aquel tiempo, que se llamaba Benito Ramos. Benito Rodríguez. Don Benito Rodríguez. Don Benito Rodríguez, efectivamente. Y el director del instituto, que era un benigno, me acuerdo dentro de un ratito. Bueno, el director del instituto, fueron al instituto, descubrieron la lápida y se dieron allí 3 discursos muy interesantes. Uno fue de Navarro, de don Alberto Navarro, que hiló muy bien, porque luego el Día reprodujo una versión, pero luego hay una versión más amplia. Habló ahí de la universalidad, patriotismo y canariedad de Galdós, en este orden, muy bien llevado el tema. El director del instituto se puso como muy eufórico aquel día y dijo que en adelante aquel día, el 2 de septiembre, iba a ser un día de Galdós en Tenerife para siempre y tal, porque, bueno, bien, pero estuvo bien. Y además se lió de ligar la universidad, antigua universidad del 18, aquel atisbo de universidad en Tenerife, con aquel instituto y con aquellos alumnos que habían pasado por ahí en eso, y con aquel centro, porque estamos en el Instituto de Canarias, en aquella sede que es histórica, también. Y luego don Domingo Pérez Mini, que le dedicó al día siguiente un taboror literario con un artículo suyo que luego se llamó Pérez Galdós Ese español perdido y recobrado. Pérez Galdós, ese español perdido. Te digo esto porque aquí he localizado no menos de 6 artículos sobre Galdós. 6 artículos. Don Benito, un novelista recobrado. Este es el. Don Benito, un canario recobrado. Y don Benito, en 3 sitios por lo distintos. Y luego la conferencia que dio en Caracas sobre el teatro de Galdós. Sí. Galdós dramaturgo. Sí, pero ese día publicó en el periódico un primer artículo que tan tempranamente él pone ahí de manifiesto como la importancia de aquel novelista, de aquel escritor, de aquel dramaturgo, se refería en ese momento a dramaturgo, y busca y le ve el lado de la humanidad que recupera para la literatura, que es uno de los puntos fuertes, vamos a decir, de todo el arte de don Benito, el saber ver la sociología y lo que yo quiero decir
con el fondo humano de los personajes, que no son estereotipos, sino que son gente que sufre, que llora, que lo pasa mal o que lo pasa bien. Y don Domingo en ese artículo lo tiene muy claro. Yo estos días pasados, pues me metí en la hemeroteca del día, pero no se puede, por lo menos yo no lo pude recobrar para ser leído, pero sí lo tenía yo más antiguo, y él no tiene desperdicio ese titular del Tagoror, que don Domingo Pérez Minic dedica a aquel 2 de septiembre de 1973. Bueno, estamos celebrando, ¿verdad? Porque estamos en el 2023, años, efectivamente. Porque 2 años después vuelve don Benito a tener relación con Galdós, con Alfonso Armas, porque en el famoso viaje a Venezuela, que es un viaje oficial a Venezuela, para descubrir el monumento a don Benito en Venezuela, que fue don Domingo parte de la comitiva canaria que fue, y que fue, luego don Domingo escribió más tarde sobre eso, el descubrimiento que para él fue Venezuela en aquel momento. Bueno, es verdad que Domingo Pérez Minic era un visionario, y a mí me gustaría que hablasen un poco de Gaceta de Arte, de lo que supuso en ese momento en España, en 1932. Claro. Pues si quieres empezar, Andrés. Es esencial, sí. Pero la cosa arranca de atrás, Sí. arranca de los años 20, cuando este grupo de amigos se encuentra en una revista que se llamó Hespérides. Hay que decir, y es una de las cosas que también Domingo me contó aquellas tardes en su casa, que Eduardo y Domingo eran prácticamente vecinos de la misma calle de niños, ¿no? Y pasaron los años y aquella amistad fue cambiándose, cambiando de signo, pasó de los juegos infantiles, ¿verdad?, a intercambio de lectura y cosas así, ¿no? Y la primera, digamos, conformación de ese grupo, que luego cristalizará en Gaceta de Arte, empezó en la revista Hespérides. López Torres, Gutiérrez Albelo, en fin, ¿no? Se añadió a estos nombres que ya hemos citado. Y también en otros, digamos, en otras iniciativas, por ejemplo, Rebeldía y Disciplina. A mí ese nombre de grupo me ha fascinado siempre. Rebeldía y Disciplina. Se llamaba el grupo. Sí. Una especie de contradicción en los términos, ¿no? Pero da una idea muy clara cómo era gente que quería algo distinto, pero con rigor, con seriedad, ¿no? Y luego otro grupo que se llamó Pajaritas de Papel, que era más lúdico, que de carácter más lúdico, ¿no? Con muchas chicas, además, que se incorporaron al grupo, ¿no? Entre ellas la pianista, de la que ayer se interpretó alguna obra aquí, ¿no? Es decir, que pertenecía también al grupo de Pajaritas de Papel, ¿no? Ahora, claro, la iniciativa más ambiciosa, más seria, más trascendente fue, sin duda alguna, Gaceta de Arte. Es fundamental. Además, ahora que estoy leyendo la biografía de Guillermo de Torres, de Domingo Ródenas, ¿no? Hay una historia preciosa que le ponen a uno los pelos de punta. Guillermo de Torres fue un adalid de la vanguardia. Y estaba tan, digamos, era quizá, y sin quizá, el intelectual más comprometido con la modernidad en España en torno a 1920, con el fundador del ultraísmo, ¿no? El primer gran movimiento de vanguardia que se produjo en España, ¿no? Y luego el gran teorizador de las vanguardias en un libro llamado Literaturas Europeas de Vanguardia, del año 25. Pero es que cuenta Ródenas que extrañamente Guillermo de Torres no conocía la revista Gaceta de Arte. ¿Por qué? Porque Gaceta de Arte no era prácticamente enviada a ningún interlocutor en la península. Era enviada a toda Europa. ¿Y dónde la conoció Guillermo de Torres? En Berlín. Y entonces dijo, pero ¿cómo es posible que haya algo que se está haciendo en mi país y que yo no conozco? Entonces localizó enseguida la dirección y claro, Dios los cría,
Y se gustan, ¿no? A partir de ahí surgió una amistad, pero vamos, absolutamente maravillosa entre Guillermo de Torres y Eduardo Westerdal, ¿no? Que benefició también, como comenté antes, a Domingo Pérez-Minic, porque Domingo Pérez-Minic, a partir de ahí también, y como el propio Westerdal, empezó a tener, digamos, el radio de acción mucho más abierto, porque ya lo había abierto previamente en el plan internacional Guillermo de Torres. Esto es una historia apasionante, apasionante, de modo que una revista que se hacía en Canarias se distribuía en Berlín, en París, en Londres, en Viena, pero no se veía en Madrid ni en Barcelona. De modo que... Y sobre eso, yo no quiero que terminemos esta conversación, aunque todavía no esté lejos del final, ¿no? Porque no quiero que se me escape una anécdota simpaticísima. En cierta ocasión, esto debió ser el año 85, 86, ¿no? Hubo no sé qué acto en el Círculo de Bellas Artes, y allí coincidí con Domingo. Y fuimos a tomar algo, un grupito, después del acto, y aquella vez enhebré otra conversación interesante con Domingo. Y hubo un momento en que, claro, él tenía la costumbre de quitarse importancia, cosa que hacen las almas nobles, ¿no? Quitarse importancia. Y decía siempre, mira, ¿sabes lo que he sido siempre en el fondo? Un crítico oportunista. Oportunista. Digo, Domingo, ¿querrá usted decir oportuno? Dice, no. Oportunista. Dándole oportunista, quitándole, digamos, ese valor peyorativo, ¿no? Pero él decía que, en fin, que él había estado siempre en el lugar en que él creía que debía estar, que era en la crítica de choque, la crítica militante que se llamaba. Pero Domingo no fue un académico, no era un erudito, jamás puso una nota al pie, ¿no? Entre otras cosas, dicho sea como crítica cariñosa, los textos de Domingo hay que mirarlos más de una vez, porque más de una fecha está equivocada. Porque siempre escribía de memoria. Él no miraba un solo papel. Y es una referencia que hace también, por cierto, Domingo Ródenas en la biografía de Guillermo de Torres, cuando dice que en la facción surrealista española de Tenerife, dice una crónica no siempre fidedigna. Y tanto, porque es que Domingo no miraba un maldito papel, todo escribía de memoria, ¿no? Y claro, eso tiene algunos inconvenientes. ¿Pero por qué? Porque era un tipo de crítica, lo que se llama crítica de choque, crítica de primera instancia, lo que se llama, en el microcosmos literario, ¿no? La crítica militante. ¿Qué es un crítico militante? Aquel que, en cuanto se publica un libro, lo lee, reflexiona sobre él y hace una primera evaluación crítica. Es una crítica muy arriesgada porque eso ha llevado a muchas equivocaciones, pero en esa zona, ¿no?, se movía siempre Domingo. Que en ese sentido, cuando murió, todo el mundo reconoció que era el decano de la crítica literaria en España, ¿no?, y una figura de máximo relieve. Me acuerdo que dijo entonces el ABC, por aquí tengo las notas, ¿no?, de la crítica literaria en España, ¿no? Es decir, y él mismo se veía como un crítico que, irónicamente, oportunista, ¿no? Que él, cuando oía hablar de una novela importante, la leía, pero en francés y en inglés. Antes me preguntabas que cómo demonios un hombre que, sí, viajó, sí, pero no tanto como Eduardo, ¿no?, que se iba a Berlín a mejorar su alemán y pagaba el banco, ¿no? Y pagaba el banco. ¿Que cómo se enteraba? Bueno, pues estaba suscrito, por ejemplo, a Le Lettre francés. Estaba suscrito a Criterion, la revista de Eliot. Estaba suscrito. No, tú lo definiste antes como un radar. Y creo que Sí. Esa cuestión perfecto. No, eso lo decía Juan Cruz Harrier, un radar. Era un radar, ¿no? Las antenas muy bien colocadas, ¿no?, en distintas situaciones culturales, y como Guillermo de Torres, que es
una figura en cierto modo paralela a la de Domingo, ¿no? En cuanto a la crítica literaria, porque de Torre también fue crítico de arte, con vocación comparatista. Por eso los libros de Domingo es la novela extranjera en España, novela inglesa, la actual, yo qué sé, realmente había en Domingo una curiosidad universal, un europeísmo cabalgante y sobre todo algo que es esencial para entender no solo a Domingo, a toda esta generación, su internacionalismo. En ese sentido eran gente comprometida con su tiempo, ¿no? Muy comprometida en el ideario, ¿no?, de la fraternidad universal, ¿no?, y la cultura como gran fenómeno unitario y reactivamente, digamos, visceralmente antinacionalista. Andrés ha descrito el tipo de crítica que hacía Domingo Pérez Minic. Yolanda, ¿cómo crees que ha evolucionado la crítica literaria? ¿Cómo compararías lo que hacía Domingo Pérez Minic con lo que se hace hoy en día? Eso que decía don Domingo de ser un crítico oportunista, que quiere decir oportuno, que quiere decir salir al paso de lo que ahora hay que hablar, esto se hace, bueno, quitando estas notas editoriales que sí hablan del libro que sale, es una carencia que tenemos en absoluto. A lo mejor por cobardía, a lo mejor por comodidad. Don Domingo tenía la virtud de hacer una crítica del momento, de aquella hora del momento, a la vez realista y seria y rigurosa, que amable, que cercana, que comprensiva, porque tenía una capacidad humana de ver detrás de lo que está escribiendo. A mí a veces me gusta reflexionar sobre cuando él habla de surrealismo con cierta distancia, y me acuerdo también del tema de Guillermo de Torres, de otra manera, ¿no? Cómo, de acuerdo con aquel momento, abierto los ojos hacia aquel momento y con cierta retranca detrás, de esperar a ver qué pasa y de esperar a ver qué termina esto. Era también muy proverbial y muy característica de don Domingo. Hoy falta crítica literaria seria y al día. Todos recordamos, los que somos un poquito rebelde y mayores, disciplinada. Rebelde y disciplinada. Efectivamente, rebelde y disciplinada, pero a la vez seria, a la vez constructiva, porque la crítica, por supuesto, si hacer la crítica de algo que te parece horrible es complicadillo, ¿no? Porque ¿qué se va a decir, no? Pero ser riguroso y haciendo las cosas con disciplina se puede hacer. Pero esto ha muerto. ¿Por qué? ¿Por qué han muerto? ¿Se acuerdan la crítica que se hacía inmediata en los periódicos? Cuando en los periódicos había aquellas revistas semanales en los periódicos, hechas, perdón, no por periodistas que son su oficio, sino hechas por escritores, hechas por personas que estaban escribiendo en el momento. Claro. Es decir, no era su oficio, era una página suplementaria, casi siempre gratis, y daban un trabajo enorme. Yo intervine en varias, me acuerdo una con Antonio de la Nuez. ¿Se acuerdan de aquel personaje tan atractivo? Que se llamaba Por Consiguiente, que trabajaba muchísimo. Cuando nació Canarias 7, nos daban un sitio por el Por Consiguiente y escribíamos efectivamente la crítica del día, lo que se estaba en aquel momento saliendo a la luz. Y además lo hacíamos casi siempre de los cercanos, que era buenísimo para desde el punto de vista de nuestra literatura. No hablamos de lo que están publicando en la editorial, porque tampoco en aquel momento las grandes editoriales tenían menos presencia de lo que tienen hoy. Hablamos de lo que está haciendo cada día, de nuestro escritor Andrés. Bueno,
yo recuerdo de verte a ti hablando de Alonso Quesada en un articulito del periódico así, igual que hicimos casi todos los que estamos aquí, pero en vivo, en directo, y eso se ha muerto. Entonces, en el periódico no hay crítica en el periódico. Y en las revistas es muy complicado, porque las revistas casi siempre son revistas intelectuales de alguna manera. Al profesor se lo obliga a que publique rapidito para que tenga sexenios o no sé qué, o quinquenios o no me acuerdo qué, no sé, ahora. Y entonces la parte de reseña queda... hay que tener tiempo para hacer eso, gusto y tiempo. Y yo creo que hoy sí que mira muy deprisa, ¿no, Andrés? Sí, en gran medida. No, reseñas se siguen haciendo y hay suplementos se siguen, culturales. pero no y aquí tan... estamos hablando de alguien que También coordina se escribe un suplemento que se llama Abril, que es estupendo. O sea que... Bueno, sí. Bueno, pero, No, pero son, quiero decir, son casos. también, en fin, los periódicos nacionales tienen sus secciones de... No. Pero es verdad que yo creo que, hombre, si uno compara, por ejemplo, la crítica literaria que se hacía en el periódico El Sol, ¿no? En los años donde colaboraba Ortega y, en fin, en la página siguiente te encontraba un artículo de Dors y en la siguiente una de Pérez de Ayala, claro, y en la siguiente una de Benjamín Jarnet, y uno dice, pero es que es deslumbrante, era un periódico literario con algunas noticias de política, ¿no? Era fascinante, ¿no? Y otro valor de Domingo que no deberíamos olvidarnos es su independencia. Su independencia de criterio es excepcional, ¿no? Por ejemplo, por poner un solo ejemplo, se dice siempre, Gaceta de Arte fue una revista, en fin, muy identificada con el surrealismo. No es del todo cierto. Solamente en un momento dado se inclinó por el surrealismo como un movimiento importante, ¿no? No como uno más, porque desde luego lo consideró un movimiento sin duda muy importante. Pero Domingo Pérez Minique en más de una ocasión manifestó su desacuerdo con el surrealismo de André Breton, por ejemplo. En no sé qué parte cuenta que discutió con Breton acerca del libro de André Malraux, La condición humana. Que para él era... Y para Domingo era, vamos, un libro capital, y que un libro que no interesaba a Breton. Además, discutió con Breton sobre música, porque a Breton no le interesaba la música y a Domingo le interesaba muchísimo. Y además discutió también, y está mencionado por ahí en el artículo, ¿no? Discutió también con Breton a propósito de la arquitectura racionalista, que a Breton no le interesaba. Y sin embargo a Eduardo, a Domingo, a los Domingos, también Domingo López Torres, y en fin, a todo el grupo de la Gaceta de Arte, la arquitectura funcional, el racionalismo, la arquitectura funcionalista, ¿no? Era uno de los elementos capitales de las propuestas estéticas de Gaceta de Arte. Bueno, lo decíamos. De modo que en ese sentido, Domingo, aun participando de un movimiento general, no, él tenía su propio criterio y sabía en determinados momentos distanciarse de tal o cual opinión, y luego tradujo poemas de Breton en Gaceta de Arte. Por cierto que aparecen sin firma, cosa curiosa. Pero Domingo me aseguró que esas traducciones, ¿no? Se debían, eran cosas suyas. Es decir, que Domingo sabía más francés que inglés. Leía en las dos lenguas, ¿no? Pero, quiero decir, siendo un crítico de choque, ¿no? De primera instancia, un crítico militante, supo también distinguirse por la singularidad, la personalidad y la independencia de criterio. Lo decíamos ayer también, ¿no? Que con, por ejemplo, entrada y salida de viajeros se nota esa capacidad que tenía Domingo Pérez Minique de tratar de tú al viajero o al visitante que pasaba por las islas, y también pues lo mismo ocurría cuando veía una obra de teatro, leía teatro,
Él era, digamos, tenía ese criterio independiente para ser capaz de analizarlo y sin complejos, por decirlo de alguna manera, con todo el conocimiento que él ya tenía, ¿no? Y eso me parece que era una forma de entender al otro, pero también entendernos a nosotros mismos, porque tampoco nos veía, ¿no?, con esa autoindulgencia que a veces tenemos hacia nosotros mismos. No sé si comparten esa idea. Es interesante la preocupación que tiene, pero que salga de vez en cuando por el ser canario, y por el ser isleño, y hay una frase por ahí que dice, bueno, eso no hay que discutirlo, o algo así. El canario, aunque se vaya, no se va. No se va nunca, siempre está pendiente de la isla. Y cómo la isla puede ser, aunque no, a mí me parece que él tal vez no quiso meterse mucho en el tema, que era como muy novelero por ahí, pero llegar a la esencia de la canariedad y de sentirte en la isla cercado, pero a la vez dar el salto más grande del que podías dar. Y se lo planteó de una manera muy seria, muy humana, muy sentida. Sí, es una cuestión importantísima. Me acuerdo de una conferencia que está en una de estas, bueno, hizo conferencias memorables. Sí. Una de ellas se llamó, que para mí es de las mejores, se llama La condición humana del insular, ¿no? Y ahí hay unas reflexiones fantásticas. Yo creo que a veces me daba la impresión de que Domingo soltaba aquello allí, luego seguía otra cosa y tal, pero yo creo que a veces no se daba cuenta del calado de algunas de sus afirmaciones. Sí, ¿no? Efectivamente. Y sobre todo yo lo que quisiera subrayar aquí, sobre todo, es que yo interpreto la figura intelectual de Domingo como un hombre de la generación internacionalista, ¿no?, que logró desde Canarias y en Canarias hacer una obra crítica muy considerable, atendiendo sobre todo, la poesía menos, al teatro y a la novela, que, en fin, logró tribunas espléndidas, porque fue un colaborador regular de la revista Ínsula durante años, con una sección llamada La novela extranjera en España. Sí, en Ínsula, sí. Pero al mismo tiempo escribía en Cuadernos Hispanoamericanos, que celebramos hace poco, ¿no? Sí. Es decir, y colaboró también en la revista de Occidente, en Triunfo, yo qué sé, en tantas y tantas revistas, en Papeles de Son Armadán, yo qué sé, realmente esa visión muy generacional de que la cultura es un todo, ¿no?, y que los países no son más que fronteras políticas convencionales, ¿no?, que además son movedizas porque la guerra mundial probó, en fin, todo el este de Europa pasó a reordenarse, incluso geopolíticamente, y las fronteras cambiaron, en fin, ¿no? Polonia, no digamos, Polonia, en fin, se dice que un pueblo de Polonia tuvo, de hecho, una nacionalidad, ¿no?, un año, al año siguiente otra, a la semana siguiente otra, hasta 5 o 6, ¿no? Es decir, que esa generación que aquí llamaremos de la República, para entendernos, ¿no?, nos dio esa gran lección, que es una lección viva, ¿eh? Yo creo que ahí está y podemos seguir aprendiendo de ella, ¿no te parece? Claro que sí, por supuesto. Si me permite, respecto a la revista, como uno tiene el eco caldosiano aquí detrás metido, don Domingo escribió en La Nación de Buenos Aires. Claro. En La Nación de Buenos Aires, como Galdós, que escribió en La Nación de Buenos Aires, y curiosamente escribió con forma de cartas al director, como don Benito. La sección de Domingo era carta. Se llamaba Carta de España. Carta de España. Don Benito era cartas al director, pero bueno, el término, el formato cartas en el periodismo es muy atractivo y además da para muchísimo, ¿no? Y, en fin, pero a mí me gusta pensar en la coincidencia que los dos hablarán de cartas,
y que don Benito empezara siempre. Señor director, le voy a contar lo que está, y Domingo, de alguna manera, pues sus cartas parece que están respondiendo a aquel camino que trazó, como él decía, el maestro, los dos en la nación de Buenos Aires. Bueno, pues tenemos que ir despidiendo esta segunda jornada. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí, que hayan compartido con todos nosotros sus recuerdos y también su experiencia académica, ¿no? Y su visión de Domingo Pérez Minic. Ojalá esto sirva no solo para que la Fundación Caja Canarias, que siempre está muy pendiente de todo, y especialmente de Domingo Pérez Minic, continúe regalándonos días como este, sino también para que otras personas pues se acerquen a la figura de Domingo Pérez Minic. Ahora a las 9 les recuerdo que es la obra de teatro Los brindis de Pérez Minic en el Salón de Actos. No sé si queda alguna entrada todavía a la venta porque ha suscitado bastante interés, pero bueno, cuando terminemos aquí ya pueden ir pasando. Muchas gracias a todos y muchas gracias sobre todo a ustedes dos. Bueno. Ay, gracias.